Hay mundos que parecen lejanos, hasta que alguien encuentra la forma de acercarnos. En este episodio conversamos con Augusto Chesini, una de esas personas capaces de traducir la complejidad en algo simple, cercano y humano. Hablamos sobre inteligencia artificial, innovación y los desafíos de explorar un territorio que todavía se está construyendo. Sobre cómo dar los primeros pasos en una tecnología que avanza todos los días y qué sucede cuando aquello que parecía futuro empieza a formar parte de nuestro presente. Más que una charla sobre tecnología, esta es una conversación sobre curiosidad, aprendizaje y el valor de animarse a lo desconocido, incluso cuando todavía no existen todas las respuestas, porque las grandes transformaciones no empiezan cuando entendemos todo, empiezan cuando nos animamos a explorar. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, te diría, qué placer tener un experto de la inteligencia artificial, pero hoy creo que es como decir, no sé, sos médico, bueno, pero ¿médico en qué? Claro, sí, hay como mucha especialización, si querés. Sí, y si de repente te piden que te definas, ¿cómo lo harías? Difícil. Yo no empecé con inteligencia artificial ahora, empecé más por los videojuegos hace un tiempo. Creo que, lo más interesante creo que tiene que ver con la aplicación en, no sé, en empresas, estrategia, sacar un poco de lado de la tecnología y el impacto que tiene en la gente. Me parece que eso es donde más estoy trabajando y lo que más me interesa. Sí. La vida te llevó a la inteligencia artificial también, pero creo que sos como un fanático en general de la tecnología. Sí. Yo programo desde que tengo 6 años, porque me llevó mi mamá y ahí vio que me gustaban las computadoras, me anotó en un curso de programación y después sí, fui haciendo siempre cuestiones de programación, videojuegos, empecé ingeniería y un profesor que dijo, a vos te va a ir bien en esto, era una optativa de inteligencia artificial cuando era muy rudimentario. Y cuando me enseñó y empezamos a ver redes neuronales y cosas teóricas, me encantó y eso fue en el 2000. Así que imagínate que yo hablo de inteligencia artificial hace 25 años. Claro, o sea, ahora todo lo que te preguntan es como, se los dije hace 20 años, ¿o no? Más o menos, pero sí, en pandemia fue creo que el momento más clave, porque ahí me dieron como acceso anticipado a GPT cuando la gente todavía no lo conocía mucho. Era un poco distinto, pero yo cuando lo vi dije, esto es distinto. Es distinto, tiene otro poder, otra forma de hacer las cosas que está buenísimo. Ahí, entonces, los últimos 5 años entre OpenAI, Anthropic, etcétera, están cambiando un montón de cosas. Antes la inteligencia artificial, programás desde que tenés 6 años. ¿Cuántos años tenés? 44. 44, o sea, mucho más de la mitad de tu vida programando. Pero muchísimo, sí, desde siempre. Y desde chiquito, no sé, tenía que hacer un trabajo práctico y lo hacía programando y le daba un CD a la profesora. Y me ¿Un decía disquete? Claro, no, disquete primero, sí, pero después un CD en secundaria. Tampoco tarjeta perforada, no usé, te digo. No, No soy tan viejo. Igual, no, pero yo creo que quizás nos escucha gente muy joven que va a decir, ¿en qué usaba esto? ¿Qué es un disquete? Sí, Es como, sí, el disquete es el iconito de guardar. Claro, eso, es verdad, quedó vintage. ¿Cómo es que tu mamá te llevó a los 6 años a programar? Yo me acuerdo que pasábamos siempre por una vidriera donde vendían computadoras, Commodore, y tenían juegos. Y en ese momento había un cartelito que decía clases de computación y me anotó. Yo le dije, ¿quién me interesa? Me veía la cara, me veía que me interesaba y empecé a programar en BASIC en ese momento. Yo empecé con BASIC, mucha gente empezó con Logo, que era una tortuguita que vos ibas moviendo, la programabas y aprendías las estructuras básicas. Yo empecé con BASIC a los 6 años y nada, hacías pavadas, un camioncito de bombero que decía uy, 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 cosas simples, pero... ¿Qué ciudad estamos hablando? Eso fue en Mendoza. En Mendoza. ¿Pasabas y qué te llamaba la atención de esa vidriera? Es que tenía, no sé, un montón de tecnología, tenía monitores, vendía cosas de tecnología y tenía computadoras prendidas, las Commodore, y tenía el teclado y qué sé yo, no era tan común ver negocios de computación. Ajá. Entonces, como vos veías la vidriera y veías como un televisor que tenía letras y un teclado y nada, me llamaba la atención. Y qué importante, una madre ahí clave que te vio, onda, el brillo en los ojos cuando veías eso y que haya averiguado que empieces clase de computación, porque cualquiera otra podría haber dicho, bueno, dale, estamos llegando tarde. Sí. Igual yo creo que también era bastante insistente yo. Así que también debe haber sido un poco la mezcla, pero sí. Yo no creo que haya muchos que a los 6 años te pongan en un curso de algo, pero yo me reinteresaba, así como, no sé, como me pasé una primaria, una secundaria como muy encerrado con la compu, leyendo, etcétera, era muy nerd. Ahora está como, vos viste que cambió un poco la perspectiva del que sabe computación o en algún momento pasó a ser la vedette como los mejores trabajos.
O el gamer. El gamer antes no era el cool, o sea, la persona que estaba encerrada en su casa jugando. Era el bulineado en muchos casos. ¿Sí? Entonces cambió muchísimo la perspectiva de esas personas y yo estaba encerrado, me gustaba más estar haciendo esas cosas. ¿Y te acordás la primera persona que te enseñó de computación? ¿Ese primer profe o...? Me acuerdo del profe, me acuerdo de lo que hacía, porque como te trataba de hacer animaciones y un par de cosas más. Y también me acuerdo que nos hizo hacer como un programita de chiste donde según el nombre que ponías te hacía una frase. Entonces yo cuando lo hice ponía a mi hermana que se llama Julieta, ponía Julieta y no sé si le hacía un chiste con Julieta. ¿Cómo hace para hacer esto? Entonces, nada, sí, me acuerdo de él, no me acuerdo específicamente del nombre ni nada. Capaz que lo reconocería, pero hace muchísimo. Y en esto que decís que cambió la imagen de las personas que se dedican a la tecnología, ¿sufriste antes entonces como los prejuicios que había de se queda todo el día encerrado en la casa haciendo esto? No, yo estaba re bien. Yo la pasaba joya. Claro, por ahí de una perspectiva de afuera vos decís, no sé, no le interesaba ir a jugar al fútbol, qué sé yo, pero yo estaba re bien, yo estaba con la espada matando monstruos, programando un juego o aprendiendo, no sé, un idioma y haciendo distintas cosas desde casa. Siempre me gustó esa parte y tampoco fue una cuestión social de... Yo iba al colegio y a veces faltaba uno para el fútbol y me metía, no era el que iniciaba todo, me sumaba y era parte del grupo, pero nada, no, estaba re bien. A mí no, la verdad que yo no lo sufrí nada. También tiene que ver con que, excepto en Rosario, que estuvimos un tiempo largo, por el trabajo de mi papá trabajaba en obras, no sé, en celulosa, en Techín, en SADE, en empresas que eran constructoras. Entonces nos íbamos moviendo de provincia. Recorrimos casi toda Argentina, entonces yo cada 1 o 2 años me cambiaba de colegio. Entonces la única parte donde yo estuve mucho tiempo fue en la secundaria, que es por eso que yo digo que soy rosarino. Porque hice la secundaria y un poquito de la universidad. Y nada, eso ya venía con la costumbre también de un poco ir cambiando de lugar. Dice, tenés amigos en todos lados, y la verdad que no llegás a hacer muchos amigos en tan poco tiempo. Pero la tecnología sí estaba siempre ahí. Sí. La no me agarró como Joaquín Phoenix en la película Her. Claro. No me agarró, siempre pero estaré aquí, yo sé que ahora capaz que me hubiera pasado, ¿no? Pero claro, igual, más allá de que por suerte no te pasó como Her, sí desarrollaste un mundo interior muy grande. Sí, me encantaba leer, me encantaba escribir en su momento, después lo dejé mucho tiempo, ahora retomé y estoy escribiendo. Sí, tengo mucha imaginación, si querés. También por eso en un momento empecé a trabajar en videojuegos. Cuando yo en un momento me fui a Chile a trabajar y cuando volví dije, no, yo ya no quiero trabajar más en este estilo de empresas, quiero trabajar en algo distinto y empecé a buscar. Entré en una empresa de videojuegos, después en otra y después fundé mi propia empresa de videojuegos. Y ahí, nada, explotás todo, o sea, desde dibujo, sonido, tenés que hablar un montón de idiomas y está buenísimo. Es súper divertido. Es como el trabajo, el sueño del pibe, trabajar en videojuegos. Sí, es el sueño del pibe que cuando entra se da cuenta que es un montón de trabajo. Claro. Porque, o sea, de nuevo, como vos preguntabas antes, hay muchos especialistas, hay un montón de cosas para hacer y a veces te toca un poquitito, no te toca hacer un juego entero. Los juegos ahora en general son equipos que están haciéndolo. Antiguamente, no sé, en el 80, 90, 1 o 2 personas te hacían un juego entero. Ahora la complejidad de los juegos y lo que tiene que tener desde el audio, la animación, los dibujos, el diseño de los menús, la programación, la física, todo implica que es un equipo grande y por ahí te toca un pedacito, una lonjita y no es tan divertido. Incluso hay mucha gente que entró testeando videojuegos. Yo me acuerdo que Globan tuvo una iniciativa hace unos 10 años donde trabajaba con Electronic Arts y ellos lo que hacían era llamar gente que le interesara videojuegos y se dedicaban a testear juegos. Entonces, es lindo, bueno, voy y juego el videojuego, qué sé yo, pero cuando tenés que hacer el mismo pedacito 100 veces para ver si hay algún error, se vuelve un poco monótono. Entonces, desde afuera hay como toda una mística de los videojuegos. Es mucho trabajo hacer un videojuego, la verdad es una industria muy difícil. Desde Argentina incluso es bastante más complicado porque el tema es también que más allá de la globalización, vos tenés que hacer los contactos para que lo publiquen, tenés que hacer campañas de marketing y no está tan desarrollado todo el resto. Tenés muy buenos programadores,
tenés muy buenos artistas, músicos, pero después combinarlos, que todos quieran hacer lo mismo, coordinarlos, generar un producto y después venderlo, es complicado. Y viste que a veces los que trabajan en una panadería se hartan de las medialunas. ¿Vos te hartaste de los videojuegos o no? ¿Seguís jugando? Yo sigo jugando, tengo todas las consolas, juego con mis hijas, tengo 2 hijas, juego también con ellas, nos conectamos, jugamos, viciamos, como se dice. Así que no, me sigue encantando. Es una forma para mí también de arte, es como leer un libro, como ver una película, hay una historia ahí o algo que querés hacer y es súper entretenido. Bueno, pero en esto que vos decís, es una manera de hacer arte. Está bueno, también pensaba, viste, que la película sobre el creador de Tetris, que tenía como todo un background, el tipo no era nada más programador o lo que sea, tenés que como alimentarte de otras cosas, ¿no? Sí, un poco lo que yo te decía. En el momento que yo empecé, dije, bueno, me puse con mi socio organizaba, era un poco el que hacía la parte de, si querés, de la estrategia, de cómo armamos el producto, etcétera, y yo programaba. Pero después nos dimos cuenta que teníamos que aprender un montón más de idiomas, el idioma del que hace sonido, del que hace música. Entonces tenés que empezar a meterte en un montón de lugares si no tenés el background de antes. Yo tenía el background de la programación y conocía mucho de 3D y de motores. Había trabajado con Microsoft cuando ellos empezaron a hacer librerías para videojuegos, entonces tenía eso, pero encontré, por suerte, gente que sabía un montón de música y un montón de arte, y aprendés un montón. O sea, de ahí te llevas un montón de cosas para hacer un perfil más completo. Yo creo que igualmente es muy difícil hacer un juego de A1 y que vos tengas el background que tenía el de Tetris. El de Tetris tenía cuestiones de matemáticas, de diseño, un montón de cosas. Entonces, eso en un momento y en una época, como te decía en el 80-90, vos podías aplicarlo solo y tomarte el tiempo para hacerlo. Incluso el Tetris es un juego bastante simple, pero eso ahora ya no funciona porque la gente no quiere Tetris, que la gente quiere, no sé, que sea súper realista, aunque sea un juego de una cabra tomando agua, no, es lo mismo. Necesita un nivel de realismo, un diseño y un contenido en general, el uso del motor que usás para desarrollarlo, que es mucho más complejo. Sí, es como hacer una película. Sí. Tiene script, tiene el diseño de las pistas de audio, sonidos, es como hacer una película. De muerte tanto, ¿no? ¿Cómo de repente sentaste base y dijiste, che, bueno, me voy a dedicar a los videojuegos? Porque por lo que contás, se necesita mucha inversión para eso. Sí, hay muchos juegos independientes que lo que tratan de hacer es con los recursos que tienen. Si necesitas inversión, si vos no invertís plata, es tiempo. Entonces, vos te podés dedicar mucho tiempo. Hay gente que hizo videojuegos, pero por ahí le llevaron 5 o 6 años hacerlo. Entonces, si vos realmente lo querés como una carrera o tenés una planificación, no sé, familiar o querés hacer algo, es difícil desde acá tener eso. Hay muy poquitas empresas que hacen eso realmente, como trabajar de eso y recibir el sueldo de eso, porque requiere una inversión de tiempo y, sobre todo, yo creo que el mejor ejemplo es Preguntados, Ethermax. Ese es uno de los casos de éxito, si querés. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron muchísimo tiempo, hicieron muchos juegos hasta que con Preguntados generaron, claro. Y eso fue el motor económico para poder generar una empresa que sea sustentable en el tiempo. Hubo otros que hicieron cosas parecidas. No me acuerdo el nombre, Dedalord creo que se llamaba la empresa, que había hecho un Falling Fred, Skying Fred, que eran distintos juegos de un mismo personaje. Y al principio la pegaron un montón con ese personaje, etcétera. Pero después, cuando empieza a decaer, es difícil mantener la rueda funcionando, porque tiene que tener o una masividad o una inversión muy grande para... Claro, para ¿y en seguir. tu caso? En mi caso, nosotros hicimos varios intentos. De hecho, trabajamos en algunos videojuegos para Cartoon Network, para BlackBerry. Empezamos a hacer como juegos para promociones con Coca-Cola. Y funcionaba, pero era como muy difícil. Vos tenías un proyecto y después tenías que ir enganchando el siguiente. Y cuando no es tuyo el proyecto, ir a buscarlo también requiere, como cualquier otra empresa, ir a vender, ir a ver qué necesitan, qué podemos hacer. Esa fue como una primera parte. Y después hicimos el cambio y dijimos, vamos a hacer nuestros propios videojuegos. Hicimos un intento de hacer juegos propios, hicimos un juego de fútbol, trabajamos incluso estábamos hablando con Atari, que quería volver en ese momento y después tuvo ahí como un cambio. Y necesitas estar en un lugar donde el ecosistema se mueva. Y acá se movía, pero a nivel programación, a nivel empresas que están desarrollando juegos, pero la parte de marketing, de inversión y de plata para poder hacer
una empresa real no existía. No existía, creo que sigue no existiendo todavía. ¿Y cómo te llevas con las puertas cerradas o con algunos le llaman fracaso cuando alguno sale y otros le llaman como, bueno, nuevos caminos que se abren? Puerta cerrada, yo creo que no cierro ninguna puerta en ningún momento. ¿Sí? Me debe correr el aire un montón en mi casa. Ventilación cruzada, todo el tiempo ahí. Cruzada, todo, por eso me enfermo. Yo creo que no. Es difícil para mí cerrar una puerta, porque también fue una parte o una fase de tu vida donde estuviste trabajando. A mí de videojuegos me siguen hablando, me siguen llamando. Yo conozco al 80% porque el 20% fue nuevo, pero esto fue hace ya más de 10 años y sigo conociendo a la gente que está trabajando y que está haciendo cosas en videojuegos, por lo cual no me despegué del todo y esa puerta no la cerré. No es que diga tengo ganas ahora de hacer videojuegos de nuevo, pero si me dan ganas, yo sé que tengo los contactos, que pasé, que entiendo un poco más. Siempre uno a la distancia entiende un poco más también las decisiones que tomó, si fueron buenas o malas, pero en todo caso aprendí y yo creo que me sirve para, incluso lo de videojuegos me sirvió para entender, no sé, un montón de cuestiones de cómo manejar equipos, de presupuestos, de cómo hablar con clientes, cómo hablar con inversores. Hicimos viajes con el gobierno y viajes por nuestra cuenta a eventos mundiales. Entonces, eso también te da como una experiencia que la podés aplicar en el día a día a cualquier empresa, o por lo menos en lo que yo trabajo. ¿No te parecía re loco cuando estabas en esos viajes o esas cosas, acordarte del mini Augustito de 6 años pasando por esa vidriera fascinado por las computadoras? Yo tengo una costumbre que cada 3 o 4 años me hago una charla como GER, hago una charla y digo qué es lo que quería hacer. Yo siempre decía que quería ser científico, ese desde chiquito. Y en algún momento tuve, un poco relacionado a Machine Learning, inteligencia artificial, hice algunos proyectos que tenían que ver con salud, con análisis de historias clínicas. Trabajé, nos aceleraron, o sea, con un grupo de 3 personas, uno era de Tucumán, uno de Santa Fe y yo de acá, y nos fuimos a Atlanta en un momento porque hicimos un sensor para evitar lesiones en deportistas. Y eso para mí era ciencia, o sea, nosotros estábamos analizando cómo se movía, cómo tenía que acomodar cómo corría o si tenía que hacer algo distinto para no lesionarse. Eso fue un proyecto súper interesante. Y después también trabajé con temas de drones y con sensores cuando trabajé en gobierno en la ciudad. Y todo eso tiene que ver con ciencia. Si bien no es la ciencia que yo hubiera pensado como probeta y mezclo y sale humo, sí creo que fui cumpliendo con lo que eran mis expectativas de lo que tenía ganas de hacer. Siempre con mucha curiosidad, sigo aprendiendo todos los días. Es muy difícil frenar eso, las ganas de aprender y de seguir creciendo. Las tengo desde siempre, las voy a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo siempre me interesa, así sea una propaganda de algo que tengo que ir a probar, unas papas fritas nuevas, voy y las pruebo. Pero digo, a nivel tecnología y encima en este momento donde la tecnología está, no hay noticiero donde no esté hablando o de un dron o de una cámara nueva o de inteligencia artificial. Todos los días se escucha como, qué bárbaro la tecnología, ¿viste? Sí, es sí. así. Vos en tus redes sociales tenés una frase muy interesante que dice, intentando cambiar el mundo. Sí. ¿Qué querés cambiar? No sé. Lo sigo buscando. No, yo creo que es ponerme un objetivo de que tenga propósito lo que estoy haciendo. Entonces, no es cambiar el mundo porque lo que voy a hacer es revolucionar alguna industria o algo así, sino que lo que realmente quiero, así sea mi mundo, los 3 metros cuadrados alrededor mío, tratar de generar eso, de que tenga un impacto, de que realmente, no sé, sirva, que, no sé, creo que es eso, no necesariamente el mundo es todo el planeta, sino que el mundo que tengo alrededor mío, dar clases, ayudar con proyectos, me viven llamando por inteligencia artificial, me viven llamando por teléfono gente que dice, no sé, vos sabés cómo encarar esto, qué sé yo, hablo 2 horas, lo vuelvo a llamar a la otra semana y gente que después recibe millones de dólares de inversión y para mí eso también tiene impacto, aunque a mí no me impacte. El impacto tiene, para mí el conocimiento tiene que ser súper democrático siempre, compartirlo y después si viene o no viene una cuestión de crecimiento mío, para mí es más importante lo
lo lógico, digamos, el pensamiento, la forma de hacer las cosas que el desarrollarme, si querés, económicamente. A mí nunca me movió la plata, si eso es la frase que podemos usar. Entonces yo lo que trato es de dar y de ir cambiando las pequeñas cosas que voy viendo. Di charlas, tengo la suerte de conocer mucha gente en Boston, en Estados Unidos en particular, en Boston, pero como cuando estuve en Atlanta, también tengo mucha gente de Atlanta, que es un lugar muy particular, lindo, y Boston tiene universidades súper conocidas, MIT, tenés Harvard, tenés Cambridge, hay varias universidades. Me tocó dar charlas y hacer hackathons ahí adentro y ir con una perspectiva distinta. Entonces yo el año pasado, en mayo del año pasado, estábamos en el laboratorio de Harvard, estábamos dando una charla y yo hablé de inteligencia artificial y lo dije de una manera, yo los veía como muy tranquilos a todos. Estaban como, bueno, sí, podríamos usarla para, no sé, responder los mails. Yo dije, no están viendo, son gente de tecnología que está viendo a muy corto plazo. Y entonces yo armé una presentación que fue bastante polémica, que decía como, bueno, esta es la cantidad de gente que va a reemplazar la inteligencia artificial. Esto va a ser en los próximos años, qué sé yo, y la presenté. Y las caras eran tremendas, eran tremendas. Y yo lo que dije es una conversación que hay que tener. Entonces, si ustedes están mirando cómo van a responder un mail con inteligencia artificial y no ven realmente el potencial, se están perdiendo un montón de cosas. Entonces yo lo que quería mostrarles era que se tenían que despertar, que de alguna manera tenían que empezar a prestar atención a lo que estaba pasando. Después, bueno, vino un japonés y me dijo, muchas gracias, así hablamos nosotros, no sé, nada, fue bueno la reacción que tuve, pero la gente en sí fue como muy impactante. El mundo. No, y a ese mundo, esa sala, yo creo que con el chiste y con la forma de presentarlo y todo, un poco como decía el tema de stand-up, si querés, lo hice a propósito, como para que se den cuenta que estaban como demasiado tranquilos con algo que podía realmente cambiarles. Eran gente que tenía empresas, estudiantes ahí mismo de Harvard, CTOs de empresas que estaban capacitándose y no se daban cuenta. Responder un mail, cambiar una fórmula en una planilla, no es nada de lo que podés hacer realmente con el potencial que tiene. Mucha gente dice que en universidades como Harvard, que no sé si vos tomás dimensión, que estás diciendo, di una charla en Harvard, como diciendo, acá nomás. Tienen como muchas cosas que las pueden dar por sentadas, ¿no? Esto, CEOs de grandes empresas, necesidades cubiertas. ¿Vos sentís que tu perspectiva de latino o de argentino o de un chico que se mudó tantas veces te configuró para decir, che, loco, ¿la podemos usar para más cosas? ¿O qué te configuró para ver de una manera diferente? Yo creo que el argentino en sí lo atamos con alambre, lo pegamos con cinta, eso lo llevamos nosotros en la forma de hacer por la escasez o por la falta de algunos recursos, herramientas que no podés conseguir. Entonces vos tratás de resolverlo de otra manera. Eso por un lado, yo creo que sí. Por el otro, yo creo que sí hay una diferencia grande y eso es una de las cosas que sí me da envidia del estadounidense. A mí la forma de vida, hay un montón de cosas que la gente como idealiza, pero a mí lo que me cambió es, yo hablé una vez con una persona que estaba terminando su carrera, iba a hacer su negocio y estaba pensando solamente en su negocio. Estaba pensando, esta es mi idea, voy a hablar con estas personas y este va a ser mi producto. Eso en Argentina yo tengo que pensar qué voy a contratar, cómo voy a armar la empresa, los contratos, el marketing, el producto, la financiación. O sea, tenemos un montón de otras cosas que resolver, lo cual nos hace una navaja suiza en otro lugar, pero cuando estamos acá y nos faltan los recursos, entendemos que es una ventaja gigante, porque vos te podés enfocar exactamente en lo que tenés ganas de hacer y el problema que querés resolver, y eso es un diferencial enorme. Por eso no es casualidad que tengan tanto éxito. ¿Por qué? Porque están apuntando exactamente a lo que quieren y se dedican solo a eso. Ellos saben que en algún momento la financiación va a llegar, el que organiza la empresa y se la va a ordenar va a ser otra persona y lo va a armar, pero ellos se enfocan y hacen eso. Y bueno, es distinto. ¿Y entonces cuál es el beneficio de no tenerlo todo asegurado? Vos tenés que, si vos te pones a leer libros en general de lo que son de emprendimiento, etcétera,
todos tienen una receta mágica que te dicen vos tenés que hacer esto, esto, esto y seguir ciertos pasos. En general esa receta mágica está pensada para Estados Unidos, Europa, si querés. Cuando vos la tenés que traducir al latino, te quedan 10 páginas, porque las cosas que realmente podés utilizar de ahí son muy pocas. ¿Y qué haces? Rellenás el 90% del libro que te queda con otras soluciones, con otras formas de ver las cosas. Cómo conseguir los recursos, cómo te autofinanciás, cómo en el tiempo lográs hacer, por ahí no lo mismo con el mismo impacto, pero llegás a hacer que tu idea funcione. Entonces, eso es lo que hace que sea diferente el latinoamericano, si querés. ¿Por qué? Porque tenés una caja de herramientas que es muchísimo más grande que la caja de herramientas que tiene alguien que está enfocado en hacer algo específico. Es el cirujano que tiene el bisturí versus el que está fabricando las herramientas que tiene el bisturí, una llave, la pinza, el martillo, todo. Claro, como decían nuestras abuelas, vos querés el chancho, la máquina de hacer chorizos y todo eso. No vamos a hacer un libro, pero si vos tuvieras que, en base a esto que decís, con tu perspectiva en este lugar del mundo, a dar un consejo para alguien que quiere emprender o hacer todo eso, ¿cuál sería? En principio yo creo que tenemos dos cosas muy buenas. Las universidades acá son muy buenas, no hay ninguna diferencia. Yo fui desde gobierno a hablar con gente de MIT, hicimos una ronda, vi los profesores, yo estaba dando clases en ese momento en la UAI y daban lo mismo, los mismos temas y la misma profundidad, por lo cual no hay una diferencia real. Yo creo que el primer consejo es que no idealicen una universidad extranjera cuando tenemos la capacidad de poder hacerlo acá a nivel conocimiento. Es muy factible de que tengamos la misma capacidad. Y la otra es que se acostumbren a tener la cara dura, y la cara dura para ir a hablar con las personas que tenés que hablar, para animarte y también por los golpes que te van a dar. Entonces yo creo que no hay otra forma de hacerlo. En Argentina vas a tener que ir a tocar un montón de puertas, te tenés que sacar la vergüenza, ir a hablar con quien tenés que hablar y un montón de veces vas a fallar. Entonces tener la cara dura te va a ayudar un montón en eso, en que vas a tener cicatrices, que vas a ir aprendiendo con el tiempo y es eso, es intentar. Es mucho más difícil, pero sabiéndolo de antemano, si tenés claro tu objetivo, es realizable. ¿Te acordás de alguna caída fuerte, alguna falla fuerte que te haya enseñado mucha? Elegí, a ver, no sé, tengo un montón. A ver, bueno, me acuerdo en particular de una donde por una cuestión, si querés, de principios, terminé con un negocio que estábamos haciendo, que veníamos muy bien, con el caso de los drones. Nosotros veníamos trabajando en drones. Hablamos con gente y estábamos haciendo un dron de emergencia que tenía ciertos componentes, llevaba un desfibrilador y era medio automático y teníamos todo resuelto. Entonces vos en una congestión de una autopista donde hubo un choque, podía llegar el dron con el desfibrilador, vos podías hablar teniendo un médico, entonces te podía ayudar y hacer los primeros auxilios remotos de alguna manera, todavía, más allá de la regulación y de todo lo que implicaba eso, ¿no? Porque todavía faltaba un montón. Esto es 2013, ponele. Y en un momento nosotros estábamos listos, prototipo, qué sé yo, vamos a probarlo, y la persona que estaba encargada y con la cual estábamos llevando el proyecto desde el lado de, digamos, del negocio, nosotros hacíamos lo técnico y él se encargaba de desarrollar y de los contactos, dijo, vamos a probarlo en un estadio en un partido de fútbol. Y le dijimos, no, ni loco, no lo vamos a hacer. Dice, no, pero nunca está listo para probarlo, tenemos que hacer esto para poder juntar más plata, porque si no, no vamos a poder seguir y qué sé yo. Y yo le dije, no, eso es un riesgo tremendo. O sea, yo no estoy dispuesto a arriesgar a la gente que va a mirar un partido a que se le caigan 5 kilos de metal en la cabeza. Por más que lo teníamos súper controlado y estábamos seguros de que iba a funcionar, pero no era la forma, no podés apurar cosas que tienen que ver o con la salud o con que pueden tener algún riesgo. Yo soy muy, digamos, si querés, impulsivo, creativo, todo lo que quieras, pero también muy precavido cuando tiene que ver con otras personas que van a estar involucradas. ¿Y ahí qué? Murió el negocio de los drones, lo dejamos ahí porque habíamos hecho mucha inversión nosotros también y el contacto era muy importante en el sentido de que nos abría un montón de puertas y con ese contacto cerrado, si bien lo intentamos, hubo otras causas también, justo en ese momento cerrar las importaciones, hubo otras cosas, pero como que murió y fue un golpe, digo, duro. Yo creo que aprendí un montón, yo creo que tendría que haber comunicado mejor antes, entonces me sirvió eso para decir,
Yo no quiero llegar al momento donde dale, y si vos venís hablando y comunicando y eso en las siguientes empresas yo lo apliqué un montón, vos lo que podés hacer es ir preparándolo para que entienda cuáles son los tiempos, qué es lo que tenemos que hacer. Nada. Bueno, creo que aprendí. Sí, hoy se te ve mucho más permeable, digamos, a la frustración. Sí. Pero a alguien que está por tener su primer frustración, ¿qué consejo le darías? Es que no hay mucho que te puedan decir. Es un poco como te dicen tus papás. Yo te puedo decir lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer, lo que te conviene o lo que no te conviene. Es una cuestión de experiencia. Yo creo que por eso el consejo de seguir intentando es el más importante, porque los fracasos, nada, van a ser parte del día a día. Vos tenés que seguir intentando y seguir buscando lo que querés hacer. No hay forma de evitarlo a los golpes, porque yo creo que incluso sin los golpes es difícil que vos hagas algo exitoso. ¿Por qué? Porque te vas formando y vas aprendiendo qué es lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y de alguna manera un poco lo que dicen a veces es, si vos no chocaste es que no ibas lo suficientemente rápido. Entonces es mucho emprender, es ir, avanzar, acelerar y ver para dónde terminás. Si en un momento chocas, tendrás que arreglar el motor y volver a empezar. Sí, no aplicado si van en una autopista, eso no, por favor. No. Sí. No sean literales. Sos un chico que tuvo un contacto muy cercano con la tecnología desde muy temprano, ¿no? Sí. Y hoy la tecnología con los adolescentes, los niños, es todo un tema. ¿Vos cómo lo ves a eso? Difícil, tengo 2 hijas, así que justo es un tema complicado, porque una cosa es la visión que tenemos desde, digamos, los que nos desarrollamos con la tecnología es muy distinta al que está entrando nativo a la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la tecnología una herramienta, algo que te sirve para hacer algo. Y ahora yo lo que veo en general entre redes sociales, es como una cuestión de consumismo, ¿sí? Que también la tuvimos nosotros de otra manera, ¿no? El consumismo de los 90. Pero es muy difícil, hay una cuestión muy estudiada de qué tan adictivo es, de cómo te llama a seguir consumiéndolo, y pasan horas y horas de tiempo donde, ¿qué te llevaste de eso? Yo entiendo que también ver una película o ver televisión en su momento también, son 2 horas de una película, ¿qué te llevaste? Pero por lo menos te llevaste algo, un mensaje que alguien quiso dar, una trama, una historia, una forma de contar las cosas, imágenes distintas, algo coherente que te llevó 2 horas de tu cabeza también pensar y concentrarte 2 horas en eso. Ahora los 30 segundos son tremendos, o sea, 30 segundos es un montón de tiempo para seguir pasando y seguir moviendo el dedo hacia arriba y perder un montón de tiempo. Entonces para mí es muy difícil, los adolescentes, entre eso y las apuestas, que es otra cosa que yo veo todos los días, está bastante complicado. El acceso siempre es bueno de la tecnología, el tema es que tenemos que todavía educar mucho a los padres y educarnos los padres para aprender a cómo lidiar con ese tipo de cosas, porque no hay nadie que te enseñe cómo hacerlo. Pero es la primera vez también, creo, en la humanidad que los chicos saben más que los padres sobre algo. Sí, no en todos los casos. No en tu caso, pero digamos, vos qué sabes entonces, ¿cómo lo manejas? Yo traté de hacer un acercamiento más, si querés, educativo, pedagógico, de empecemos, probemos, robotitos, pero vos tenés que presentar las cosas, eso es algo que aprendés con el tiempo, ¿no? Vos tenés todas estas cosas y algo van a tomar de eso. Entonces vos lo que tenés que seguir es disponibilizando cosas que le permitan a ellos elegir. Yo no voy a ir con, no sé, ¿te gusta YouTube? Hagamos video de YouTube, streameemos. ¿Te gustan los videojuegos? Bueno, todas las consolas, bueno, sí, también lo hago. Juguemos a los juegos. O ¿te gusta, no sé, crear contenido, no el streaming, pero sí editar, ponerle videos? Bueno, tenés las herramientas. Brindar eso, para mí, es parte del crecimiento. Que entiendan que hay otros usos, otras formas de utilizarlo y que lo tengan disponible. Vos lo que hacés como padre o como... A veces la figura no tiene que ser un padre, un tío, alguien que sabe de tecnología o que tiene ganas de meterse con los chicos a hacer algo, es ver qué de todo eso les gusta y en ese lugar enfocarte, porque es la única forma. Socialmente es muy difícil también. Están en el colegio con el teléfono, imagínate lo que fue por lo menos mi infancia.
Yo a mis amigos los veía de nuevo en el colegio al otro día y si pasaba el fin de semana tenía 20 cosas para contarles porque había pasado todo un fin de semana que no los veía. Entonces, ahora, yo te cuento todo, estoy hasta las 12 de la noche mandando mensajitos, no hay nada nuevo. ¿Cómo es esa relación también de distinta? Claro, ¿cómo profundizamos? ¿Cómo entendés qué es lo que hace fuera de la conexión si no estás nunca desconectado? Entonces es re difícil, ni en vacaciones, fotitos, no sé, posteos. Sí, pero a la vez la tecnología en tu caso, vos como usuario activo, te llevó a dar una charla en Harvard. O sea, sí, te fue muy bien en la vida gracias a la tecnología. Pero siento que como padre y como también sos sos profesor, estás creando como usuarios activos, o sea, no el pasivo de que vea así. ¿Puede ser? Exacto. Y la otra cuestión es también qué haces vos, ¿no? Un poco el ejemplo. Si yo estoy usando la computadora para, no sé, escribir un libro, estoy haciendo videos documentales, estoy jugando un juego o viendo una película, o estoy haciendo un robotito, un dron, un sensor, o estoy con la impresora 3D y veo qué hago y cómo le pongo un circuito. El mostrar también lo que se puede hacer y hacerlo. Si yo hago lo mismo, si yo me pongo en la cama a ver, es lo que van a ver. Los chicos toman mucho de lo que ven. Entonces, en el día a día, cuando vos estás rodeado de tus pares, están todos mirando el celular, todos compartiendo. Pero en tu casa, si ven que hay otros usos de la tecnología, ¿sí? Bueno, vamos a ver una película que parece... Es hasta extraño porque te cuesta hasta que vean una película. Es muy difícil, es re raro que vos no quieras, no sé, hacemos unos pochoclos y vamos a ver esta película o ver qué películas les gustan, entonces poder engancharlo por ese lado. Ahora que viene, no sé, alguna película de terror si querés, pero televisión, series, etcétera, también es la demanda del siguiente capítulo, es muy difícil. Entonces eso, y yo lo que tengo también aplicado en casa es, en general si sale algo nuevo lo usamos, no es tenerle miedo ni alejarlo. Entonces nosotros tenemos todos en casa, usamos GPT, Gemini, etcétera, no hay ningún problema para hacer eso. Aprendé a usarlo como corresponde. Entonces si vos lo agarrás desde el principio, entendés cómo funciona, lo aplicás y entendés qué podés hacer con eso, llega un momento donde le empezás a encontrar la utilidad y empezás a interactuar de otra manera con la tecnología. Cambiaste una bocha, tu mundo, alrededor. No sé. Si hay algún Augusto que tiene hoy 6, 7 años, o quizás 30, ¿por qué no?, que tiene ganas de cambiar el mundo, ¿por dónde le dirías que empiece? Es difícil, es difícil. Yo creo que la tecnología me acompañó siempre, desde chiquito, entonces yo creo que la tecnología para mí va a ser siempre si querés, un arma, porque es lo que llevo conmigo para enfrentar y para hacer las peleas. Entonces yo creo que desde ese lado hay un montón de cosas para seguir haciendo. Lo que sí me pasó y lo que te decía en pandemia es que en un momento yo estaba, no sé, con GPT y bla, bla, y dije, voy a probar cómo programan, hace 5 años. Dije, bueno, voy a pedirle que me haga una página web, bla, bla, con estas condiciones y qué sé yo. Y volvió, qué sé yo, pero en 5 minutos yo tenía la página web hecha. Y eso me llevó años a aprenderlo a mí. Entonces ese clic de decir, yo le di mucho sentido y mucho tiempo, digamos, a entender cómo funcionaba la computadora. Y por ahí es más la tecnología y cómo afecta a las personas, en vez de pensar solo en cómo programar y en cuáles son las estructuras correctas para hablar con la computadora. Finalmente la computadora terminó entendiéndonos y ese idioma que yo aprendí quedó sin uso, o sea, se terminó. Y entonces eso le está pasando a un montón de gente que no piensa que la inteligencia artificial, no, yo sigo con mi forma de trabajar, voy a hacer los proyectos así, así, así. La verdad es que cambió muchísimo y un poco desde afuera, si querés, desde las empresas, de los que están como muy encerrados en eso, te da un poco de lástima decir cómo no están entendiendo que se tienen que adaptar. Es un poco, lo que me genera, digamos, esa ansiedad que te decía a principio de año, noticias, trabajo, estaba estudiando algo, me llegaba un mail, todo tenía que ver con inteligencia artificial. Te termina un poco abrumando. Pero en algún momento entendí que todo eso eran pedacitos de cosas sueltas
no van al centro de la cuestión, que tiene que ver que está cambiando la forma en que nosotros interactuamos con la tecnología. Está cambiando muchísimo. Y con sus riesgos también, porque los algoritmos siguen siendo algoritmos, porque cada uno tiene sus objetivos y cada empresa tiene sus objetivos. Y que no termine siendo una lucha de egos, digamos, entre gobiernos, entre empresas grandes que manejan lo que puede o no decir un modelo o una inteligencia artificial, que es otro tema súper complicado. Tenían razón los de Harvard que te agradecieron porque les diste una visión más macro. Ese podría ser el consejo, ¿no? Tener como nutrirse de otras cosas que no solamente sean las tecnológicas. Sí. Para mí es eso, es la visión. El otro día hablábamos con un médico y él se estaba acercando, estaba haciendo una especialización, había hecho de informática. Y yo estoy yendo hacia lo humano, lo estratégico, y nos tenemos que encontrar en el medio, entre los que hablan el idioma de la computadora y entre los que conocen lo que hace y cómo se comporta el humano. Y ahí, en ese límite entre los dos, es donde nos vamos a mover. Entender que los que están encerrados y centrados solo en tecnología están perdiéndose de muchas oportunidades de hacer cosas súper copadas. Vos sos un copado, Augusto, con todo lo que haces. Gracias. Por último, ¿cuál fue la última pregunta que le hiciste al chat GPT? La última, esperá, que fue, le pregunté, sí, es que estaba buscando en realidad de un autor que a mí me gustaba, que en un momento tiene un poema muy lindo que se llama, es Bukowski, se llama el poeta, y quería saber si realmente algunas frases que había dicho eran de él. Entonces me listó las frases que eran de él, las que no eran de él, pero se le atribuían. Hice una investigación de él para saber, para filtrar un poco, porque en internet vos buscás frase que dijo Bill Gates o Stephen Hawking o cualquiera. Sí, te sale, yo lo sé, solo sé que no sé nada. Sí, exacto. Frases que Luis Miguel nunca dijo. Sí. Bueno, es ese estilo. Entonces lo que yo quería era un poco filtrar y saber realmente cómo era lo que estaba pensando él. ¿Le pedís cosas más comunes como una receta? Sí, recetas también, recetas. De hecho, sí, recetas. Justo de recetas estuve la semana pasada viendo, quería que me haga un mapa del mundo con las recetas particulares de cada uno. Le pedí una cosa más compleja, quería un mapita donde me diga, en España el plato más típico es este, en Argentina el plato más típico es este, sí. Siempre tenés una visión más macro, un paso más allá. Gracias, Augusto. Sos un grosso. Gracias.